¿Qué haces, coño? Me cago en tu puta madre. Qué fácil que le llegó. Minuto 80, esto va a ser el peor gameplay de la historia. A ver, probando, 1, 2, 3, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hey, brothers, ¿qué tal? Bienvenidos al primer gameplay que vamos a hacer desde casa. Desde mi setup que tengo aquí, este plató que tengo preparado para hacer, digamos, los gameplays un poco haciendo bricomanía. Va a ser el primero, así que os pido que tengáis un poquito de paciencia. Por cierto, cada semana, si la logística y el tiempo me lo permite, voy a hacer un gameplay del partido que vaya a jugar el Valencia. Por eso, ahora mismo voy a jugar un partido entre el Valencia y Osasuna. Voy a jugar entre, lo que se refiere a esta jornada, básicamente. Así que vamos a empezar a jugar ese partidazo. Bueno, pues vamos a empezar a jugar ese partidazo. Tengo aquí, digamos la pantalla, podéis verla, la pantalla. El Valencia va 13º, lleva 3 partidos consecutivos perdiendo, mientras que Osasuna ha descendido, va en el puesto número 20 de la clasificación, ha descendido ya y no viene prácticamente a jugarse nada. Mi idea es hacer un gameplay, es decir, un partido con la alineación que creo, viendo los entrenamientos durante la semana, va a sacar el entrenador en cuestión, que hasta el 30 de junio va a ser Boro. Aunque hay muchos candidatos ahora, algunos que ya os hemos comentado en el programa de televisión: Berizzo, Marcelino, Setién, Javi Gracia. Nos dicen que se ha caído de esa lista, pero vamos a ver qué ocurre. Bueno, vamos a empezar ya con este gameplay. Obviamente voy con el Valencia, claro que sí. Ahí está, Valencia. Vamos a poner forma real, ¿vale? Para que sea lo más parecido a la realidad posible. Vamos a jugar de blanco. Yo creo que Osasuna va a jugar de rojo. Vamos, creo. Ahí vemos a Fran Mérida y a Montoya. Vamos a darle. A ver, voy a mirar digamos, la convocatoria para poder hacer el equipo. La convocatoria, si no me equivoco, está con... A ver... Alves, Chaume, Cancelo, Montoya, Gallá, Mangala, Santos, Garay, Enzo, Medrán, Parejo, Carlos Soler, Orellana, Rodrigo, Nani, Munir, Santimina y Zaza. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver. Tendríamos que quitar a Mario Suárez. Lo vamos a quitar y vamos a poner a Rodrigo en su lugar. Vamos a quitar también, a ver, ¿a quién más? Mangala, Garay, Enzo, Medrán, Parejo. A Siqueira vamos a quitarlo. Vamos a poner a Santos, a Medrán por Abdenur. Yo creo que así sería ya la convocatoria que ha hecho el Valencia para este partido, que ha hecho Boro. Bueno, pues vamos a hacer los cambios. Vemos cómo el esquema más o menos está en la forma en la que podría jugar el Valencia. No vamos a tocar digamos, la táctica, ¿vale? Vamos a jugar con la táctica que ya está predefinida. Pero sí que vamos a poner a Alves, vamos a dejar el banquillo porque no va a jugar mañana, o mejor dicho, hoy, porque el vídeo lo vais a ver domingo. Y va a jugar Chaume. Y yo creo que Cancelo podría tener alguna oportunidad, con lo cual lo voy a poner en el lugar de Montoya. Porque en ese último encuentro contra el Real Madrid, Cancelo no pudo jugar por sanción. Enzo Pérez va a jugar porque vuelve de lesión y Zaza parece que va a jugar porque reaparece, ¿no? Nani es el que me mosquea, que no sé si va a jugar o no, porque ha tenido un pequeño rifirrafe con Boro, con lo cual no sé si va a jugar en el partido contra Osasuna. En su lugar pues serían o Mina o Munir. Pero como aquí en el FIFA es bastante mejor que Mina o Munir, yo lo voy a dejar, porque tampoco voy a hipotecar el partido. No voy a poner ninguna indicación más. Voy a jugar ya el encuentro porque si no se hace un poco pesado. ¿Vale? Nada, los ajustes del juego. Voy a jugar 4 o 5 minutitos, ¿vale? 5 minutitos. Clase mundial porque en leyenda puede que me fundan. Y como es el primer partido que juego y a mí lo que se me da bien es castearlos y no jugarlos, vamos a jugar en clase mundial. Estadio Mestalla y vamos a
ponerlo en primavera, muy bien, y a las 4 de la tarde. Más o menos, que es lo mismo. Y modelo de campo, bueno, eso ya da igual. Y clima vamos a poner soleado, ¿vale? Soleado. No, despejado en este caso. Capotado no. Lluvia, chubascos, nieve, ventisca, despejado. Vale, velocidad normal y desgaste del campo. Vamos a poner ligero, desgaste, ¿vale? Y balón el de la liga. Vale. Pues vamos a jugar con todo esto. Por cierto, yo tengo puestos los comentarios, porque los vais a escuchar cuando escuchéis el gameplay, mientras yo voy hablando. Tengo puestos los comentarios de Palomo ESPN y de Kempes. Es muy sencillo, solo tenéis que ir a opciones y cambiarlos. Estos jueguecitos son divertidos, pero bueno, cuando ya has hecho unos cuantos y te das cuenta que tampoco sirven para mucho, pues no tienen mayor relevancia. Intentaremos hacer partidos de Foot Champions, pero eso ya será más adelante. Ahí lo vemos. Cómo empieza el partido. Se parece mucho a Mestalla, ¿eh? Se parece mucho a Mestalla. Yo que voy todos los fines de semana, se parece bastante el campo. Falla un poco el tifo, pero bueno, no por nada, sino porque hace años que no se ve un tifo así. Y ahí vemos cómo ya están los dos equipos saltando al terreno de juego. Así que vamos a ver qué nos depara el partido. Esto está brutal, mola un montón cuando salen los jugadores, pero lo que queremos ver es el partido. Así que vamos a jugar el partido. Mi intención en algún momento es intentar jugar y castear a la vez, pero es bastante complicado. Así que de momento solo voy a hacer el partido, ¿vale? Es decir, jugarlo. Así que venga, empezamos el partido, venga, va. Ahí está. Bueno, tened paciencia, porque soy un poquito malo jugando, bastante orco, y tengo muy mala hostia. ¡Ay, qué grande! ¡Eso es tarjeta, hombre! Tarjeta ahí, David García. Menudo tarjetón, nano. Venga, va, sácasela. ¡Ay, grande! Bueno, pues minuto 2 de partido y tarjeta para David García. Minuto 3 de partido. Así nos ha dado tiempo. Vamos para allá, venga. ¿Qué haces, Enzo? Hostia, Nani, me cago en la puta, tío. Bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me da una rabia terrible cuando intentas marcar el pase para un sitio y el jugador te lo hace para otro. Cuidado. Cuidado, el pase atrás. Grande, Chaume. Ahí está. Vámonos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No hay prisa, tranquilo. ¡Hey! Me ha metido el cuerpo el cabrón. Vamos a tocar ahí. Vamos a ver. ¡Ah! Joder de puta. Bueno, como podéis observar, soy malo, no, lo siguiente. Me da una tarjeta y me va a sacar. Vale, tarjetón para Joao Cancelo. Bueno, no, Joao Cancelo se parece mucho. Vamos a ver. Falta peligrosísima, ¿eh? Tan corto. Grande, vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Cancelo! ¡Caballito loco! ¡Ha apurado la unidad de Cali, intenta marcharse! Y pues un poquito ha faltado, me cago en la puta. ¡Vámonos! Hostia, tío, no arranco, ¿eh? No voy cara al aire. Bueno, como el equipo. Venga, va, tranquilidad, tocando, tocando y tocando. Joder, no, Nani. Hostia. Uf, me ha roto ahí, ¿eh? Vamos al minuto 22 de partido y de momento 0-0 en el marcador. Mestalla se empieza a impacientar. Buah. ¡Al palo, madre mía! Al palo, ¿eh? Al palo. Esa jugada
Bueno, vamos para allá, venga. Vamos a espabilar un poquito, chavales. Venga, tocando, tranquilidad, tranquilidad. No hay prisa, tranquilidad. A ver, Nani, si es capaz de hacer algo. Está doblando ahí uno. ¡Esa es buena! ¡Vámonos, que llegas! ¡Qué bueno! ¡Da la primera, hombre! Ha perdido la pelota. Se está prestando la pelota nada más. Que Valencia no tiene mal equipo, pero es que es llegar a 3/4 de cancha y le cuesta y está un poco cojo ahí en delantera, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. A ver. Venga, vamos. Venga, mete el cuerpo ahí, hostia. ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Zaza! Llega con la fuerte presión de la marca, pone el cuerpo, no controla bien en la primera, se le fue. Ah, esa era buena, como habéis visto la jugada ahí. Ahí, cuidado, porque siempre no puede salir de ahí, chavales. ¡Qué buena! Bien trabajado, bien trabajado. Venga, venga, tranquilidad, tocando, tocando. Esa es. No hay prisa, no hay prisa. Bueno, amigos, continuamos con el gameplay. Nota mental, intentad ponerle pilas a la cámara y también intentad configurar bien las grabaciones, ¿vale? Vamos a seguir con el partido. De momento íbamos 0-0 y dominando el Valencia, Venga, vamos para allá. Minuto 35 de partido. Aquí puede haber una oportunidad. Pérez. Yo creo que nos va a venir bien este parón, ya verás. Abre parte izquierda, toca con el centro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah, mierda! Para encontrarse de nuevo con la bocha. Me tengo que tranquilizar un poquito, porque yo soy una persona muy ansiosa. Me muerdo las uñas y enseguida me pongo nervioso si veo que no tengo resultados. ¡Ah, qué buena! Vámonos. Vámonos, Nani. Ahí está. Nani, parte izquierda. Intenta marchar, se va a tocar con el centro. Abre parte izquierda de nuevo. No hay fuera de juego. Va a tocar atrás. Qué buena. Mira, mira, mira. Toma. ¡Qué bueno! Ah, te has equivocado. Me cago en la puta. Zaza, tío. Madre mía. Qué buena esa. Qué bueno ese robo. Vámonos, vámonos, José Luis. Ah, don José Luis Gallá. Intenta marcharse. A veremos si el año que viene está en Valencia. Sácasela, hombre. 2 de añadido, Tarjetita. No falla. Vale, Roberto Torres, a tu casa. Tocar en cortito. Venga, va. Jugada ensayada. Y Sasa. Uy, mierda. La pegó ahí con un miedo terrible. Bueno, pues 0-0. Primera parte. Está igual a la cosa, No le marco a los Osasuna ni a un yendo colista. Ahí vemos las estadísticas. Me la voy a fumar. Ahí vemos el equipo. Tarjeta para Cancelo. No voy a hacer cambios. Luego haré cambios. Y a ver esta segunda parte. Venga, vámonos. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. O sea, le toca el balón al centro y se queda atontado ahí parejo. Vale, tarjetita para Orellana. Venga, vamos, va. Se va a tocar en corto seguro. Pues no. Esa es, vámonos. Batalla Avant, lo más fácil. Voy a poner un poquito de ofensiva, ¿no? Una ofensiva ya ahí. Un poquito de ofensiva. Bien trabajado. Dale, Mangala. Mangala es buenísimo en Ultimate Team, Os lo recomiendo que lo fichéis, es baratito. Tiene una media de 80. Buen jugador. ¡Ah! Te has dormido ahí, tío. Joder, allá, coño. Bien trabajado, presión ahí. Esa es buena. Venga, vámonos. Venga, Nani, corre un poquito, cabrón.
pasa muy bien la pelota. Era fútbol la asociación hasta que llegó el fútbol de instrucción a robarles el balón. Che, ¿dónde va eso, tío? Me vuelvo loco, nano. El balón está suelto. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Hostia, Zaza, nano, ¿cómo te puede ganar ahí la carrera, tío? De aquí más 30 minutos. Vamos, va. Partido. Un poquito, tío, un poquito, coño, un poquito, tío. Joder, nano. Como habéis tirado ahí la toalla, ¿eh? Bien trabajado, vámonos, venga, joder. No está a gusto el técnico visitante cuando se... Ahora ya no me lo voy a fumar, ya os lo digo, ¿eh? Pausa, habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Ahora ya no me lo voy a fumar, nano. Pues no funciona aquí tampoco. Vale, Orellana, a hacerla más. Yo tardo menos que Borón a hacer los cambios, ya os lo digo, ¿eh? Vamos a meter aquí a Rodrigo, que es bastante rápido, que me gusta a mí. Vamos a meter ahí, a ver qué tal funciona. Vale, venga. Chau, Dominic. Tocando en corto. Mangala para Garay. Garay parte derecha. Vamos a ver Cancelo. Cancelo para Enzo Pérez. Enzo Pérez para Luis Nani. Abrir parte izquierda. Vamos a ver la carrera de José Luis Gallá. Intenta marcharse, que bien lo hace. Vamos a ver si encara. Va a tocar con Rodrigo Moreno. Rodriguito Moreno. Vamos a ver, puede iniciar el disparo. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Rodriguito Moreno. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Va a salir Fran Mérida. Del terreno de juego va a entrar Kausic. Vamos, tío. Rodrigo, joder. Venga, un poquito, chavales. Un poquito. Solo 20 minutos. Un poquito, tío, que solo es una, joder. Uf. Me ha roto, Gallá también lo tengo en Ultimate Team. No es mal jugador, pero ahí me ha defraudado un poquito. Más en la vida real que en el FIFA, pero sí, me ha defraudado. Vámonos, Nani, joder. Qué buena, vámonos. Vamos a ver esa diagonal. Vamos a ver, va a llegar justito. Pase de la muerte. ¡Ay, ay, ay, ay! A puntito estuvo, A puntito estuvo de marcar Simone Zaza. En corto, vámonos. Esa es. Ah, busca el disparo ahí. Presiona ahí, coño. Es que eso hay que cortarlo, Eso hay que cortarlo. ¿Qué haces, coño? Me cago en tu puta madre. Qué fácil que le llegó. Minuto 80, Esto va a ser el peor gameplay de la historia. Hostia, tío, allá, coño. La peña pita ya. No sé si le pita al Valencia ya o qué cojones pita. Venga, va, hostia. Un poquito ahí de algo. Que si tiene que poner los centros. Yo he puesto a Carlos Soler en banda, soy tan burro como Boro. En ese caso, claro. Venga, vámonos, va. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Es que también yo soy la polla, nano. A veces me... Bien, Mangala. Nani. Pérez. Vámonos. Muy buena pelota entre líneas. No hay nadie ahí, tío, joder. A mí me parece A la mierda, nano. nervios lo traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan cerquita de empujar la pelota que me parece que se asustó y todo. Se jugarán 3 minutos más en este partido. Venga, que hay tiempo, coño. Están muertos, han bajado los brazos. Como están salvados. Y se acabó el partido. 0-0. Y el primer gameplay, lamentable, Lamentable. Ya se me han quitado las ganas de hacer algún otro más. Pero esto es lo que hay, chicos. Donde no hay no se puede sacar. Tanto la vida real como
en la vida virtual. Así que ahí está. Las mejores jugadas del partido. 2 patadas a Zaza y poco más. Bueno, pues chicos, esto ha sido el primer gameplay que he hecho con FIFA. Intentaré hacer uno cada jornada, si me da tiempo y puedo. Y nada, invitaros a que os suscribáis al canal y a que si tenéis alguna sugerencia o lo que sea, me lo digáis, ¿vale? Venga chicos, sed felices. Adiós, brothers. Adiós. Adiós. Created with free version for non-commercial use.